Hacer difusión de toda esta temática. Bueno, nosotros mañana 27 de enero se conmemora desde el año 2005 el Día de Conmemoración del Holocausto, a las víctimas del Holocausto, ya que en la Segunda Guerra Mundial murieron 6 millones de judíos que fueron asesinados de diferentes formas en cámaras de gas, en marchas forzadas, en trabajos forzados, murieron de enfermedades en los campos de concentración y exterminio, murieron masacrados de una manera terrible. 1,5 millones de niños fueron asesinados por el solo hecho de ser judíos en Europa. Y lo peor de todo, porque la barbarie no tiene límites, los países que se supone que tenían que liberar y que eran humanitarios, les cerraron la puerta a los judíos en todo el mundo. Por lo tanto, muchos judíos que antes de la Segunda Guerra empezaron a ver la mecánica de Hitler, intentaron escaparse a otros países y hasta, bueno, hay la historia de un barco entero de judíos que lo hicieron volver a Europa, no lo dejaron entrar a América, a Estados Unidos y a Cuba en ese momento. De hecho, muchos sobrevivientes del Holocausto judíos trataron de entrar a la Argentina y tuvieron que entrar de manera clandestina. Sin embargo, los nazis entraron de manera legal. Y más allá de que la Constitución argentina dice otra cosa. Sí, es verdad. Bueno, justamente la historia de Sheine, que ella cuenta, ella no estuvo en un campo de exterminio, sí estuvo en algún momento presa y demás, pero fundamentalmente ella, polaca, junto con su hermano, a los 14 años el papá en el sur de Polonia vio que venían los nazis y les pidió a sus hijos mayores, que eran ella y su hermano, que se fueran de la casa y que se escondieran. Entonces ellos se fueron y ella con 14 años, que se tuvo que hacer cargo de sí misma, es toda una historia increíble realmente. Fue partisana, participó en las guerrillas en contra de Hitler y bueno, cuenta en el documental su historia. Después ella vino a la Argentina, conoció a su marido en un campo de refugiados en Austria, después de que se liberaron, y bueno, estuvieron primero en París y después vinieron a la Argentina porque tenía parientes, y tuvieron que entrar de manera ilegal a través de Paraguay. Es más, cuando estaban en la Argentina los metieron presos por entrar de manera ilegal y con un anillo que tenía, me contaba la hija, que tuvieron que sobornar y bueno, finalmente quedaron libres. Entonces, bueno, vinieron a Buenos Aires y luego a La Plata, tuvieron 2 hijos aquí y en el 74, primero en el 70, una de las hijas se fue a vivir a Israel y luego en el 73 el hijo también, entonces ellos vendieron todo en la Argentina y se fueron a Israel. Bien, una historia de exilio, ¿no? de una vida huyendo del horror que va a estar bien relatada justamente en este documental que se va a presentar y que hace referencia de uno de los millones de casos que hubo en este trágico episodio histórico, ¿no? Sí, uno de los millones de casos y pocos sobrevivientes. Mira, vos sabés que en las estadísticas hablan de que antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial había 16 millones de judíos en todo el mundo y hoy no se llega casi a ese número. Así que vos imaginate que el desastre que se hizo, pero en realidad es un desastre para la humanidad, porque la discriminación no tiene solamente que ver con ser judío. Si sos gordo, si sos flaco, si sos pobre, fíjate lo que pasó con este chiquito en la ciudad de Buenos Aires, que lo asesinaron por ser morocho y tiene pinta de... son cosas terribles que nos pasan y por eso conmemorar el Holocausto es trabajar en contra de la discriminación y la impunidad del poder, porque en la Argentina nosotros vivimos cosas terribles con la dictadura militar y tenemos 30.000 desaparecidos. Claro que no se puede comparar con 6 millones asesinados, pero las dictaduras y los poderes dictatoriales en el Estado son algo terrible. Y creo que como sociedad tenemos que tomar conciencia de esto y no permitirlo, y luchar cada día para el nunca más.